Buenos días, un saludo para todos, para todas. ¿Están escuchándome bien? Sí, profe, muy buenos días. Lo escuchamos bien. No me están. Bueno, eso me alegra muchísimo. Bueno, chicos, la clase de hoy tiene por objeto empezar el siguiente proceso en la grabación de nuestras producciones y es el proceso de la captura, es decir, la captura definitiva, porque si bien para la maqueta habíamos hablado de una captura que podía ser preliminar, no en las condiciones óptimas, no con el cuidado óptimo necesario, en este momento es fundamental empezar a hablar de cómo hacer las capturas, digámoslo, definitivas. Respecto a las tareas, tenemos dos cosas que todavía no les he puesto en las tareas con sus condiciones, que son, por un lado, el anteproyecto de la producción y por otro lado la maqueta. Vamos a hacer como fechas para entrega del anteproyecto de la producción, como es una cosa cortica, la semana entrante, el lunes de la semana entrante, y para la entrega de la maqueta el siguiente lunes. Con el proyecto y con la maqueta completamos la evaluación del primer parcial. Bien, entonces vamos a revisar un detallito respecto al protocolo para el anteproyecto, que de todos modos se los voy a poner allí en la tarea para que ustedes lo puedan evaluar y luego empezamos a hablar de esta etapa de la captura o grabación. Me confirman que están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Bueno, muchas gracias, por favor. Muy importante que alguien me conteste siempre alguna cosa. Listo. ¿Cómo van a presentar el anteproyecto? La idea del anteproyecto es que uno debería siempre hacer algún tipo de anteproyecto, así la producción fuera para uno mismo, así sea garabatear en una servilleta. Algunas condiciones básicas para poder empezar la producción ayuda a tener una buena dinámica de producción. Entonces, aquí estoy planteándoles una estructura de anteproyecto que podría ser de muchas maneras, pero que es la que vamos a adoptar para el curso. Estructura que se podría modificar para otras producciones que ustedes hagan, pero que en el curso pues va a ser la oficial que cada uno va a presentar. Entonces, el anteproyecto va a incluir estos aspectos. En primer lugar, un resumen ejecutivo, una breve, muy breve, 2 o 3 líneas, descripción del proyecto, sus objetivos y su visión artística. Luego, un análisis de mercado, es decir, identificar para quién está dirigida la producción, cuál es el público objetivo y las tendencias actuales en el género musical elegido. Por ejemplo, estamos diciendo, esta es una producción de trap acerca de las dinámicas culturales de la ciudad de Medellín. Esta producción está dirigida a estudiantes universitarios de Medellín y está adaptando algunas de las condiciones de esta música urbana que es el trap, empleando algunos elementos del rock de la ciudad y de otras músicas tradicionales que tienen vigencia en Medellín. Hasta ahí está bien el análisis de mercado. Concepto artístico, descripción detallada del estilo musical, los textos de las canciones y la atmósfera sonora deseada, qué es lo que ustedes quieren, cómo quieren sonar. Ahí entonces estamos diciendo, pues una producción de trap, para seguir con el mismo ejemplo, las canciones van a ser poemas escritos por mí, como voy a hacer una sola canción, pues entonces la canción va a ser un poema escrito por mí o va a ser un poema tomado de tal parte o va a ser una canción que ya existe porque lo que voy a hacer es un cover y la atmósfera sonora que deseo es la de una producción típica de trap, sin embargo va a tener algunos elementos tomados de el rock en español, concretamente el rock que se hace en Medellín, como estos y estos y estos. Lista de canciones. En este caso, para nosotros va a ser una sola canción, que es títulos con sus géneros y compositores y breves descripciones de las canciones que se incluirán en el proyecto. Vale la pena hacerlo como una tablita y entonces aquí tenemos la estructura posible de esa tabla. Plan de producción. Esto es importantísimo y acuérdense que esta producción se tiene que ir hasta la fecha de exámenes finales. Entonces,
es un cronograma detallado que incluye la preproducción, grabación, mezcla y masterización, donde ustedes, teniendo en cuenta las fechas que están puestas en el cronograma para cada uno de los retos, van a armar su propio cronograma sobre qué es lo que van a hacer para garantizar el cumplimiento de ese cronograma grande. Es decir, ustedes van a armar el cronograma detallado. Presupuesto, costos estimados, incluyendo estudios, músicos, equipo, promoción. A veces uno no cuenta, por ejemplo, que los músicos hay que darles siquiera una Coca-Cola o un tinto. Y entonces uno invita a los amigos a grabar a la casa de uno y a la hora de decir, ¿qué nos van a dar? Ay, yo no sé, va a tocar pedir una pizza de donde me invento la plata. Entonces es importante tener incluso esos aspectos logísticos que parecen tan secundarios en cuenta. Y el presupuesto, el desglose de los costos perdón, el presupuesto ya lo puse, aquí está la tablita que nos serviría entonces como una guía sobre cómo hacer ese presupuesto, el equipo de trabajo, la lista de profesionales involucrados como el productor, los ingenieros y los músicos de sesión, quienes van a participar. Y como es una producción entre ustedes, pues vale la pena ver quién es el que va en el grupito en el que van a trabajar, si trabajan en grupo, quién es el que va a ser de grabador o de ingeniero de grabación, quién es el que va a ser de productor, quiénes van a ser los músicos, quién va a hacer los arreglos, quién va a hacer cada una de las cosas que involucra nuestra producción. Como se trata de un trabajo de curso, vamos a especificar quiénes participan y de qué programas académicos son además, qué rol cumplen en la producción y si son parte del equipo o invitados. Recuerden que habíamos hecho una pregunta en la clase pasada respecto a eso y es si uno puede invitar a un amigo que toque en la producción de uno en este curso. Y entonces dijimos que hay dos calidades de invitado. Uno es simplemente lo invito a que haga una voz o toque el violín o toque un solo de saxo, pero esta no es la producción de él, no se va a involucrar en los aspectos de producción que estamos aprendiendo en el curso. Entonces es un invitado, pero también puedo decir, fulanito y yo vamos a hacer juntos la producción. Yo voy a ser de productor, él va a ser de ingeniero de grabación, los arreglos los voy a hacer yo, los músicos que vamos a tocar somos él y yo, pero además vamos a invitar a fulanita que es una amiguita del barrio y es cantante, y a Peranito que también es cantante y también es del barrio, y a Sutanito que también toca guitarra y también es un amigo de la universidad. Pueden estudiar en la universidad, pero vale la pena que sea claro quiénes son los que participan. Estrategia de difusión y promoción. Ahí les toca investigar un poquito y les recomiendo mucho para esa investigación, para que empiecen a mirar de manera preliminar el asunto, un canal de YouTube que se llama Mi Disquera. Mi Disquera es este canal que está orientado por esta chica. Esta es una chica que tuvo un rol importante en la industria de la música y se dedicó después a hacer consultorías y a tener su canal y a ser difusora de este tipo de cosas. Ella tiene un sinnúmero de videos, ella produce mucho y son de muy buena calidad, donde nos explica una cantidad de cosas relacionadas con la producción, con la difusión de la producción, con la promoción de la producción, los aspectos legales, todo lo que tenemos en cuenta. Entonces, para sus raticos libres, es bien interesante que ustedes tengan este canal como uno de sus referentes permanentes, porque este canal les puede ayudar a convertirse en unos muy buenos productores y al menos en caso de no hacer así, tener unas miradas muy oportunas sobre qué plataformas de distribución utilizar, en qué redes sociales, cómo se puede hacer un plan de redes sociales, de community management, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Estas es una o quizás la fuente que más les recomiendo al respecto. Entonces, en el anteproyecto van a poner un poquito de eso, plan para lanzar y promocionar el proyecto. Por ahora ese plan va a ser muy escueto y quizás no el plan definitivo, porque eso lo vamos a ir puliendo. Derechos de autor y acuerdos legales, información sobre propiedad intelectual y contratos necesarios, en el caso de que aplique. Si no, simplemente digan que las canciones son de ustedes y que no tienen necesidad de aclarar nada al respecto. Y apoyos, material de apoyo como demos, letras o partituras, si lo consideran oportuno.
Entonces esta va a ser la estructura del proyecto que ustedes van a entregar en PDF para dentro de 8 días, que forma parte de la evaluación del primer parcial. Recuerden, son dos cosas, la maqueta y el anteproyecto. Y el anteproyecto lo entregan el lunes de la semana entrante y la maqueta 8 días más allá. O sea que tienen 15 días para acabar de completar la maqueta de acuerdo con lo que hemos visto. Muy bien, ahora nos vamos a la siguiente etapa, grabación o registro. Resulta que cada uno de ustedes ya tiene una maqueta claramente construida y que siguiendo las recomendaciones que dimos respecto a las maquetas, va a ser una maqueta óptima que les va a ayudar a tener un muy buen flujo de la producción musical. Entonces lo que vamos a empezar a hablar hoy es cómo vamos a grabar. Y entonces aquí habría que tener varias cosas en cuenta. La primera, en relación con cosas que uno debería preparar antes de la grabación. Primero, es importante tener una agenda de grabación. ¿Qué quiero decir con una agenda de grabación? Un documentico que puede ser muy sencillo, un documentico compartido en Google Docs o algo así para ustedes, que incluya sesiones, participantes, duración estimada de cada sesión, pistas que se van a grabar, accesorios necesarios, etcétera. A veces tiene la costumbre de hasta pagar un estudio de grabación y llegar al estudio de grabación todos y decir, ¿qué hacemos? Ah, yo no traje la guitarra. Ah, no, pues que no vamos a grabar guitarras hoy. Y las partituras. Ah, alguien imprimió las partituras. No, es que no tenemos las partituras, nadie las imprimió. Bueno, pero entonces grabemos voces con la maqueta. ¿Dónde están las maquetas? No, pues el que encargado de traerlas no trajo los archivos del computador. Entonces la grabación se convierte en un fracaso de entrada y se pierde mucho tiempo. Y si se está pagando plata por el estudio o se le está pagando a los músicos o lo que sea que esté derivando en costos, pues es una tragedia. Asegúrate de tener todo lo necesario para cada sesión conectado y configurado antes de que lleguen los participantes. También es terrible cuando en una sesión de grabación uno llega y apenas están trayendo los equipos y apenas están conectando cosas. Si bien hay que hacer ajustes cuando se va a empezar a grabar, como la ubicación de micrófonos y posición de los micrófonos respecto a los instrumentos, o al revés más bien de los instrumentos respecto a los micrófonos, todo debería estar conectado y preparado suficientemente antes de arrancar. Garantiza un ambiente de trabajo sano y tranquilo. En una grabación se gasta mucho tiempo de convivencia. Y si no se establecen unas reglas claras para esa convivencia y si no se establece un ambiente que funcione bien, donde se puedan resolver los conflictos de una manera fluida, también vamos a perder mucho tiempo y a fracasar en el proceso de grabación. Confirma la agenda con cada participante y asegúrate de que los músicos lleven todo lo que necesiten. Es importante, fulanito, acuérdate que mañana vamos a grabar violines. Acuérdate de traer tu violín, el atril, el arco, la colofonia, las partituras, qué más necesitas, qué más te tenemos en el estudio dispuesto para la grabación, etcétera. Y en el momento de la grabación, pues chequear la afinación de los instrumentos y obviamente pues verificar que hay un acuerdo sobre qué tipo de boquilla se va a utilizar en el caso de los vientos, qué tipo de cañas se van a utilizar, qué tipo de arcos en el caso de las cuerdas, qué tipo de cuerdas, qué tipo de colofonia, todas esas cosas que pudieran afectar la sonoridad, vale la pena que el productor las converse con cada uno de los músicos. Bien, preparación del espacio de grabación. Pues listo, ya llegamos todos y vamos a empezar a grabar. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta? Tratamiento acústico, ojalá tuviéramos plata para eso, pero si uno puede tener algunos paneles absorbentes y difusores y ese tipo de cosas para poder resolver problemas acústicos graves que se tengan, pues eso sería bienvenido. Las soluciones caseras, ahorita hablamos un poco de soluciones caseras y sobre esas hay muchos mitos, pero vale la pena que las mencionemos brevemente porque a veces lo que tenemos son soluciones caseras. Y la idea es aprender a trabajar con lo que se tiene. Así lo que se tenga sea las uñas, se puede lograr un buen trabajo a punto de uñas. Aislamiento. Si es posible, utiliza materiales aislantes en paredes y puertas para minimizar el ruido externo, si es posible. Posicionamiento. Evita grabar en el centro de la habitación, donde se acumulan los modos de resonancia.
Entonces es interesante buscar un punto que no sea el centro geométrico de la habitación en la que uno va a grabar. Si uno tiene una habitación rectangular, que normalmente casi todas lo son, valdría la pena grabar en el sentido de la dimensión más ancha de esa habitación para aprovechar el espacio acústico y tener unas distancias adecuadas y que las cosas funcionen bien. Ventiladores y aires acondicionados, sobra decirlo, hay que apagarlos en el momento de la captura, pero unos que a uno casi siempre se le olvidan son los que están dentro del computador. Entonces vale la pena, si el computador de ustedes tiene un modo silencioso, averiguar cómo se pone ese modo silencioso para apagar los ventiladores del computador en ese momento. Si no lo tiene, descargar alguno de esos programitas que sirven para apagar los ventiladores del computador durante el momento de grabación, solo durante el momento de grabación. A veces vale la pena en un descansito prenderlos un ratico si uno ve que se está generando demasiado calor en el computador y prender incluso los ventiladores y otras cosas que haya en la habitación un ratico, pero que nunca se grabe con esas cosas prendidas. Y la computadora, optimizar la computadora para garantizar que se va a desempeñar de la mejor manera posible. Aquí les dejo un video recomendado. Es un video del canal de Marcelo Fernández, es un argentino del que yo les he hablado, que tiene un muy buen canal sobre grabaciones en home studio, específicamente en Reaper, y que tiene una buena didáctica y una buena información, y en general es un canal de bastante buena calidad respecto a este aspecto. Después les recomendaré otros para cosas específicas, pero creo que en lo básico y mucho más allá de lo básico, el canal de Marcelo Fernández es una muy buena opción. Lo único que a mí me desespera es que como argentino empieza diciendo, hola a todos, pero bueno, eso también forma parte de la dinámica del canal. Muy bien. Configuración del audio. Acuérdense que con la maqueta ustedes tomaron decisiones sobre la rata de sampleo y el tamaño y ese tipo de cosas. Entonces, importante tener los drivers actualizados de la interfaz, trabajar ese asunto del tamaño del buffer de audio para poder que el computador funcione adecuadamente. Me voy a ir un momentico a Reaper para mostrarles algo específico allí. Y tener, obviamente, una buena decisión respecto a la rata de muestreo y a la profundidad de bits. Permítanme un segundo. Estoy abriendo el Reaper en este momento. Y ya lo abrí. Entonces, si en Reaper ustedes vienen a esta partecita que dice preferencias, el menú de opciones, aquí está en una parte todo lo relacionado con audio y con el dispositivo de audio con el que están trabajando. ¿Qué es lo más importante? Aquí está el tamaño del bloque. Si este tamaño del bloque es pequeñito, la latencia, es decir, el tiempo que se demora el procesamiento en el computador, va a ser pequeñita y va a funcionar muy bien todo. Pero si el computador no es capaz con ese buffer tan pequeño, entonces no va a servir de nada porque el audio se va a entrecortar como si estuviéramos en una conferencia por internet de mala calidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ir subiendo ese tamaño del bloque. ¿Cómo subirlo? Multiplicando. Yo casi siempre en un computador que no conozco empiezo en 64. Si veo que el audio se desfigura y se desbarata, entonces lo subo a 128. Si veo que todavía hay problemitas, lo subo a 256. Después, si no, lo subo a 512. El problema es que en 512 ya voy a notar un problema grande con la latencia. Entonces, por ejemplo, si estoy tocando con controladores MIDI, voy a tener el problema de que toco una nota y suena al momentico. Ese momentico es medio segundo o algo así, pero desde el punto de vista musical, pues eso es una eternidad y es un problema. Y la otra cosa que es importante acá es esta que dice Audio Thread Priority. Es qué tanta prioridad va a tener Reaper en los procesos del computador. Yo normalmente la dejo aquí en ASIO Defaults, pero vale la pena, según el comportamiento del computador, experimentar con otras posibilidades. Van descendiendo. Normal está por debajo de esa, above de lo normal, obviamente, etc. Aquí
Otra cosa importante es que, por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando con Reaper, pero también estoy trabajando en una videoconferencia con Teams y también tengo un navegador abierto. Y entonces no puedo configurar este Reaper para que esté por aquí en esta altísima prioridad porque sé que va a fallar. Entonces lo voy a dejar por debajo de lo normal porque estoy en este momento en la clase con ustedes para no tener problemas de rendimiento del computador. Y la otra cosa importantísima, cerrar todos los programas y poner el computador en modo de que no haya notificaciones, porque sería terrible durante la grabación tener el problema de, ¡pah!, tienes un nuevo mensaje en Facebook. Ya hasta ahí llegamos. No solo porque me interrumpió con el ruidito, sino porque mi cabeza ya está pensando en el mensaje de Facebook y en qué voy a contestar. Es importante tener en cuenta eso. La decisión sobre el sample rate y sobre la profundidad de bits es una decisión muy importante. Acuérdense que habíamos hablado de eso. Habíamos dicho que 44.1 kHz como sample rate es el estándar. Sin embargo, sería ideal utilizar por lo menos 88.2 o un múltiplo, a veces hasta más grande de eso mismo, pero siempre múltiplo. Si yo subo de 44.1 a 48, voy a tener una mejora, pero después cuando le baje esa calidad para hacer la versión definitiva que voy a mandar a las plataformas, voy a tener problemas de truncamiento de decimales. Por eso lo ideal es que sea múltiplo. Es decir, si no es 44.1, 88.2. Y en la profundidad de bits, mínimo 24 bits. Ojalá 32 bits de coma flotante. Y ojalá, pero más difícil, 64 bits de coma flotante. ¿Dónde? Tanto en el software como en la interfaz de audio. Lo que pasa es que las interfaces de audio, que todavía no son de una gama muy alta y que a veces son un poquito viejitas, como por ejemplo la que yo tengo, que es una Scarlett de primera generación, solamente graban a 24 bits. Entonces no tienen la posibilidad de grabar en hardware a 32 bits, que sería lo ideal. Pero aprovecho para grabar en 32 bits en el Reaper, lo que me va a dar algunas ventajas respecto al rango dinámico en el DAW. Sin embargo, si ese es menor al que está en la interfaz de audio, pues estoy ganando, pero no estoy ganando tanto. Por eso sería rico una buena interfaz de audio. Tener en cuenta que esta decisión tiene implicaciones importantes en el espacio de trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí hay una tablita que les preparé para eso sobre espacio disco. Si yo estoy grabando a 44.1 kHz a 16 bits, una pista en mono me va a gastar 5 megas por minuto. Si estoy grabando a 44.1 pero 24 bits, mire que se sube a 7 megas por minuto. Y si estoy grabando a 44, pero en 32 bits coma flotante, a casi 11 megas. Y en 44, pero a 64 bits coma flotante, 21 megas. Y entonces eso va sumando, porque si yo tengo una producción en estéreo, van a ser 42 megas por minuto, el doble. Y si tengo varias pistas, por ejemplo 10 pistas, les hice el cálculo con 10 pistas, voy a tener 25 gigas por cada hora de grabación. Eso es muchísimo. Entonces aquí tengan en cuenta siempre esta tablita para saber con qué disco duro cuentan y qué tanto se pueden extender dándose el lujo de una tremenda rata de sampleo y una tremenda profundidad de bits. Si no, 44.1, 24 es una elección decente y un buen compromiso entre ese espacio que me voy a gastar y la calidad que voy a obtener. Aquí están las formulitas con las que se calcula esto, pues vale la pena tenerlas en cuenta si ustedes quieren hacer otros cálculos. Me preguntan, bueno, y si son 3 minutos, pues pueden usar una regla de 3 o aprenderse la formulita respectiva. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, Muy sí, yo bien, tengo una vamos a pregunta. continuar entonces. Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Contame. Muy bien. Em, Profe, el tamaño del buffer, pues tamaño del bloque, eso teóricamente ¿qué es? Pues eso no daña, o sea, eso solo es, pues, ¿qué es exactamente? Que es que siempre me ha parecido como muy, sí, como que pues nunca he sabido qué implicaciones tienen más allá, pues aparte de, obviamente, pues la latencia.
Perfecto. Entonces, me parece muy pertinente la pregunta y la explicación primero es qué es un buffer. Pues resulta que el computador no es capaz de procesar todas las muestras de audio a la velocidad que se van produciendo. Pues 44.000 muestras de 24 bits cada una por segundo es una cantidad enorme de trabajo para la interfaz de audio. Entonces, se tiene una técnica en computación que se llama un buffer. Un buffer es un espacio de almacenamiento intermedio, donde ¿qué es lo que se hace? Se le dice al computador, andate siempre un segundo adelante, es decir, vas procesando un segundo y lo tenés ahí para que lo podamos utilizar enseguida. Entonces, adelanta trabajo un segundo y lo tenés ahí. Entonces, él va siempre a tener una ventaja de 44.000 muestras, por ejemplo, si es un segundo y estamos a 44.1. Entonces, el buffer es como ese adelantico que hace el hardware para poderse defender con la cantidad de cálculos y de procesamiento que tiene que hacer. Es como un espacio intermedio de almacenamiento y de procesamiento donde el computador va adelantando trabajo. Como cuando uno le dice a una persona, es que vas a hacer unos arreglos, pero todavía no te voy a decir de qué se tratan los arreglos, pero ¿por qué no vas adelantando trabajo y vas creando las plantillas y vas buscando el repertorio, vas pensando? Eso es adelantar trabajo. El buffer es adelantar trabajo. Ahora, ¿cómo se mide? En unidades de tiempo. En esas unidades de tiempo, perdón, en samples, no en unidades de tiempo, sino en samples, en muestras. Entonces, cuando yo digo 128 de buffer, estoy diciendo que adelante trabajo 128 muestras, no un segundo completo, porque es mucho, sino 128 muestras. Entonces, miren que eso, si son 44.000 por segundo, 128 son una interfaz, un intervalo de tiempo pequeñito, pero a veces muy suficiente para que el computador se despeje un poquitico adelantando trabajo. Entonces, si yo digo, si yo dijera 44.000 en buffer, me estaría demorando un segundo y todo lo que hiciera estaría retrasado un segundo y sería un problema musical aterrador. Pero entonces normalmente lo que hago son usar 64 muestras, 128 muestras, 256 muestras. Normalmente se calculan en potencias de 2. Es una práctica que no necesariamente tiene todo el sentido del mundo, pero que funciona. Entonces es bueno pensarlas así. Pablo, ¿está suficiente la respuesta? ¿Quedó claro? Sí, profe, claro, muchas gracias. Bueno, a ti, hombre, muy bien. Ok, chicos, lo que sigue entonces es pensar en términos en técnicas de microfonía. Y con las técnicas de microfonía yo debería tener en cuenta básicamente dos aspectos. El primero es qué tipo de micrófono debo utilizar. Y el segundo, dónde debo colocar, posicionar ese micrófono con respecto a la fuente sonora, mi voz, un instrumento, lo que sea. Entonces, respecto a tipos de micrófonos, en términos generales, los micrófonos dinámicos funcionan mucho mejor para fuentes sonoras fuertes y los de condensador, como instrumentos amplificados, por ejemplo, y los de condensador para elementos que suenan más suave, como por ejemplo voces. Sin embargo, a veces cuando yo estoy grabando, por ejemplo, en un home studio, este es un micrófono de condensador, el que están viendo acá, y podría contaminarse mucho con la acústica de la habitación. Yo grabo con él porque ya lo tengo domesticado y lo conozco muy bien, pero a veces funciona mejor en un home studio usar un micrófono dinámico, un SM58, por ejemplo. Son micrófonos baratos, finos, resistentes, todoterreno y que funcionan muy bien en contextos de home studio. Y respecto al posicionamiento, hay que experimentar con la distancia y el ángulo del micrófono respecto a la fuente. Ahí, muchachos, es importante escuchar y la práctica de acercarse al instrumento mirando cuál es el punto donde suena ese matiz del instrumento que yo quiero capturar en la grabación. Entonces tiene todo el sentido, por ejemplo, si este es un trompetista, yo lo voy recorriendo a distintas alturas, agachado, parado, o empinado y buscando en todo ese recorrido cuál es el punto donde digo, aquí suena lo que yo quiero escuchar, vamos a poner el micrófono acá. Esa es una muy buena práctica. Ahora también hay unas técnicas y unas tablas que enseguida les voy a mostrar respecto a eso y una reglita por ahí cuando trabajamos con varios micrófonos que es la regla de 3 a 1. Enseguida se las describo.
Por ahora me voy a ir un momentico a la tablita que les prometí que dice elección y posicionamiento de los micrófonos. Entonces les preparé una tablita donde hay fuentes sonoras, micrófonos recomendados, empezando por el más barato en precio, técnicas adecuadas y consejos. Entonces, por ejemplo, para la voz solista, el micrófono adecuado más barato es el Shure SM58. Podría subir de precio por ahí a 700, 800 mil pesos con una KGC 214 y podría seguir subiendo. ¿Dónde lo coloco? Idealmente una colocación frontal, como estoy yo aquí, a 15 o 20 centímetros de la boca y utilizar filtro antipop para evitar las consonantes plosivas. ¿Qué son las consonantes plosivas? La y ese tipo de consonantes que van a tener problemas en la grabación. Consejos: experimentar con la distancia para controlar el efecto de proximidad y ajustar el ángulo para reducir sibilancias. ¿Qué es el efecto de proximidad? Miren lo que pasa cuando yo me acerco al micrófono. Estoy muy cerca del micrófono y estoy más lejos del micrófono. Además de que podría tener un problema de saturación, cuando me acerco al micrófono se acentúan los graves. Cuando me alejo un poco del micrófono, desaparece esa acentuación de los graves. Yo quiero eso, puedo jugar con esas distancias y tener en cuenta que sucede ese efecto acústico para manejarlo y prevenirlo. Inclusive cuando cantamos en un espacio de música en vivo, miren que los buenos cantantes, los cantantes profesionales, juegan con esa distancia y no solamente por un asunto de dinámica, a veces sí, cuando van a hacer una dinámica fuerte se alejan un poquitico para evitar distorsiones, pero también por el efecto de proximidad, la parte de la canción que es más íntima y donde ellos quieren sonar más profundos, ese tipo de cosas, se acercan mucho al micrófono. Y para evitar sibilancias, ¿qué son sibilancias? Ese es cuando ustedes ven que suena, que suena las Fs como si fuera Petro el que estuviera hablando de las cosas. Entonces, jugar con el ángulo respecto al micrófono, unos cuantos grados, ayuda a reducir esas sibilancias. Aquí tenemos entonces en esta tablita recomendaciones sobre coros, pianos, guitarras clásicas, guitarras acústicas, tiples colombianos, mandolinas y bandolas, clarinetes, saxofones, violines, violas, trompetas. Traté de que estuviera como considerado al menos un instrumento típico de cada una de las familias para que ustedes tengan una guía de técnicas y de micrófonos que pueden utilizar para cada uno de los casos en los que estamos trabajando. La regla de 3-1. Vamos a hablar de ello un poquito más cuando hablemos de técnicas con varios micrófonos, pero básicamente se refiere a minimizar los problemas de fase que se tienen cuando uno captura con varios micrófonos desde varias fuentes. Y la regla establece que la distancia entre los micrófonos debe ser al menos 3 veces la distancia entre cada micrófono y su fuente sonora. Después les explico eso con un poquitico más de calma. Accesorios que uno podría utilizar en la grabación. Hay una cantidad de accesorios que uno podría utilizar. A veces tener más cosas es una gastadera de plata y no necesariamente es una buena opción, pero vale la pena que echemos una mirada rápida a esta parte. Entonces aquí les preparé una tablita con accesorios posibles. El filtro antipop. El filtro antipop es importante para evitar esas frecuencias que llamamos plosivas. Mírenlo aquí en una fotico. Está puesto delante del micrófono y la idea es utilizarlo cuando se necesite, no necesariamente ponerlo. Es decir, yo sé que tengo problemas con las plosivas con ese cantante porque ya lo grabé antes, entonces de una vez va el filtro antipop. O yo veo que durante la sesión de grabación tengo problemas con las P's, entonces le coloco el filtro antipop. Entonces aquí dice, colócala a 2 o 3 centímetros del micrófono, útil para voces y locuciones. Asegúrate que no obstruya la visibilidad del cantante. Muy terrible que el cantante esté bregando a ver la partitura por encima del filtro y esté bien encartado. Y limpiar regularmente ese filtro antipop para mantener su sensibilidad. Pantalla de viento. Esa se utiliza sobre todo mucho en espacios de música en vivo, donde hay viento. ¿Para qué sirven esas pantallas difusoras de viento? Para reducir el ruido del viento.
e ideal para grabaciones exteriores, útil también para grabaciones de instrumentos de viento, porque por ejemplo, si yo estoy grabando este instrumento, este es un quenacho, es una quena grande, él produce viento y ese viento puede entrar en la grabación. Entonces, la pantalla de viento, cuando grabo instrumentos de viento, sobre todo con técnicas de microfonía más o menos cercana, puede ser bastante útil. Miren, pantalla de viento no la tengo retratada acá, pero son esas espumitas que uno pone, que son como un capuchoncito para el micrófono. Muy bien. También tenemos las pantallas difusoras acústicas, esas paneles que se utilizan mucho para grabar voces, dispersan las ondas sonoras para mejorar la acústica de la sala. Cuando yo grabo en una habitación son una maravilla, el problema es que son un poquito costosas. Esta, por ejemplo, es la que produce una empresa italiana que se llama Proel y vale como 400 o 500.000 pesos. Yo tengo una por ahí, un día de esto se las muestro y es útil, quizás no tan necesaria, pero útil. Básicamente para grabar voces y quizás para grabar instrumentos de viento. Hay una alternativa a estas pantallas que es esta, que se llama caótica eyeball. La caótica eyeball es como una caparazón en forma esférica que rodea el micrófono y que obviamente lo aísla de la acústica de la sala, entonces no vamos a tener problemas de la reverberación de la sala y ese tipo de cosas que podrían incidir negativamente en la grabación. Ese caótica eyeball tiene algunas versiones más piratas por ahí que existen y que valen la pena y que son bastante buenas y ustedes las pueden buscar por ahí en Mercado Libre. Entonces es un difusor acústico esférico que crea un campo sonoro más uniforme y que resuelve problemas de reflexiones y de reverberaciones en espacios pequeños. Obviamente también vale la pena tener soportes de micrófono, almohadillitas para parar encima los monitores para aislarlos de frecuencia si usamos monitores, paneles de absorción acústica, las trampas de graves. A veces es rico si uno tiene con qué costearse tener trampas de graves. ¿Qué hace eso? Hace que los graves no sean un problema en la sala en la que estamos grabando, que no se queden atrapados en la sala generando dificultades. Entonces, controlan las frecuencias graves, esenciales para espacios pequeños, colocados por ahí en esquinas de la habitación. En esta habitación me encantaría tener una, pero no cabe porque el espacio es muy reducido, entonces me toca imaginármelo. Y también tenemos los difusores acústicos, como este, por ejemplo, que se puede construir de madera, no de cualquier tamaño, hay unas fórmulas y una lógica para esas construcciones y también los venden en el mercado. ¿Qué hacen esos difusores acústicos? Pues básicamente ayudan a controlar las frecuencias problemáticas para equilibrar la sala. Otra cosa importante, cables y conectores de la mejor calidad que sea posible. Invertir en cables que sean buenos respecto al blindaje, que tengan conectores de oro, forrados con un bañito de oro, no se preocupen que eso tampoco es lo que los encarezca tanto. Una buena marca, por ejemplo, es Mogami. Los cables Mogami Gold Studio XRR para micrófono son unos tremendos cables que ayudan mucho. Esos son pinchados, pero una opción razonable, menos costosa, podría ser, por ejemplo, Proel, que no está apuntadito aquí. Se me fue. Bueno, muy bien, después lo incluyo. Y las cajas directas. Si yo grabo instrumentos por línea, es útil tener una caja directa para evitar problemas con la impedancia y también para evitar problemas de ruidos de tierra, de filtros de tierra y ese tipo de cosas que ayudan muchísimo. Ustedes no sé si les ha dado por conectar una guitarra eléctrica al mismo circuito que está conectado el computador y el resto de sus componentes del equipo de sonido y empieza el ruidito de tierra que después se puede filtrar quizás, pero con consecuencias respecto a la calidad de sonido en muchos casos, o por lo menos con trabajo que hay que hacer para filtrar. Una buena caja directa es esta Pro D1, porque tiene un excelente filtro de tierra y ayuda a eliminar todos los ruiditos que se producen. Normalmente uno no tiene una conexión eléctrica en la casa con tierra, sería ideal tenerla, es decir, en las conexiones de 3 paticas, que son las que normalmente tenemos en los apartamentos,
Lo usual es que la patica correspondiente a la tierra no esté conectada a ninguna parte. Entonces, si no se tiene una conexión que tenga tierra, eso va a ocasionar ese tipo de problemas y esa cajita directa ayuda a resolverlos. Muy bien. Hasta ahí, accesorios que podrían tener. Cuando uno dice, no, pero es que yo necesito grabar en mi casa con las condiciones que tengo, con lo que hay con las uñas, a veces uno se agarra a buscar tutoriales por toda parte y se encuentra con una cantidad de truquitos caseros que podrían ser útiles para esa grabación. Revisemos un poquito esos truquitos caseros. Uno, de efectividad mediana alta, grabar dentro de un closet. Funciona muy bien grabar poniendo el micrófono cubierto por donde está la ropa colgada y eso ayuda a evitar reflexiones tempranas, a tener una pantalla como las que les mostraba ahora y a ese tipo de cosas es un buen consejo. Utilizar cortinas y alfombras, tener una habitación donde haya cortinas, alfombras, peluditas, es bastante bueno para evitar también las reflexiones. Colocar un colchón para atenuar las reflexiones tempranas también es de eficiencia media alta y hay muchas personas que yo he visto que graban en home studio y que lo primero que hacen es coger el colchón de la cama, quitarle la sábana y pararlo y ponerlo ahí paradito y el micrófono detrás. Es una buena idea y funciona mejor con un colchón de espuma que con un colchón de resortes. Usar el manos libres del celular como micrófono. Si no tengo más, pues funciona hasta cierto punto y podría ser utilizado. Aislar con cajas de huevos es maravilloso para las cucarachas. Les encanta vivir ahí, ese material de las cajas de huevo les fascina, les sabe rico, entonces la casa se llena de cucarachas, pero acústicamente eso no tiene ningún efecto. Quizás un poquito con las frecuencias altas, pero el efecto es tan insignificante que el efecto real es que nos llenamos de cucarachas. Entonces, esto está absolutamente proscrito. Cuando vean un estudio forrado con cajas de huevos, ríanse internamente, porque realmente no se está logrando nada respecto a eso. Y si pueden, además de reírse internamente, pues den un buen consejo, que a veces un buen consejo es útil. Crear una tienda de campaña como un cuartito de grabación usando mantas tiene una efectividad media y podría funcionar sobre todo si se usan mantas gruesitas. Levantó la mano. ¿Quién? Que la volvió a quitar. Ibas a hacer una pregunta. Hola, Edwin. Contanos. Hola, Edwin. Bueno, parece que Edwin tiene dificultades con el micrófono, entonces enseguida cuando las resolvas, eh, hablas, irrumpís y me interrumpís para comentar lo que necesitas que discutamos. Muy bien, grabar en el auto funciona bien para las voces, a veces un auto es un espacio chévere para grabar, estaciona en un lugar tranquilo, apaga el motor y el aire acondicionado y ten cuidado con las superficies reflectantes del interior, es decir, el vidrio, por ejemplo, estar muy cercano al panorámico, al vidrio parabrisas, no es una buena práctica. Utilizar un armario como cabina vocal es un buen consejo, funciona bien. Hacer difusores caseros usando libros para crear una superficie irregular que difunda el sonido y tener los libros así como desorganizaditos para afectar diferentes frecuencias puede ayudar a equilibrar la acústica de la sala. Puede funcionar muy bien. Edwin, ¿ya tenés posibilidad de hablar? Hola, Hola, profe. ¿Me escucha? ¿cómo estás? Muy Sí, bien, muy bien. perfectamente. Quería preguntar sobre la madera, qué tan bueno es o qué efecto produce, si es muy bueno tener en cuenta de pronto paredes recubiertas de madera o qué efecto tiene eso sobre
al momento de escuchar, de mezclar la producción. Hombre, O también es capturar, no una sé. buena idea la madera. Sí, y sobre todo en este momento estamos hablando de capturar, porque a la hora de escuchar la producción para mezclar o para masterizar, se requieren unas condiciones acústicas muy exigentes que normalmente uno no puede tener en un estudio casero, y ahí es mejor mezclar y masterizar usando audífonos y algunos de estos plugins que, como Siena Studio, por ejemplo, que le proporcionan un espacio ideal, pero simulado. Entonces, pero hablemos de la captura. La madera es mucho mejor que las paredes en términos generales, pero hay maderas de distintas densidades. Entonces lo ideal es tener una madera de baja densidad, es decir, blandita, que logre tener una absorción del sonido más que reflejarlo. Entonces, escoger bien esa madera puede ser una buena estrategia para tener un espacio acústicamente razonable para grabar allí. Ok, o salen de ahí otras preguntas. Gracias, profe, gracias. Una lista de maderas listo. Utilizar una sombrilla como filtro pop, eso no es necesaria, una buena idea. Sin embargo, si la sombrilla es de tela fina, podría funcionar si está tensa y limpia como una especie de filtro pop, así muy improvisado si no hay para más. Esas sombrillas de fotografía, por ejemplo, podrían funcionar. Quizás suena chistoso, pero podría funcionar. Muy bien, estos trucos no son lo mismo que tener un espacio tratado acústicamente. Lo ideal sería tener un espacio tratado acústicamente. Aquí me faltó incluirles, pero les voy a incluir un video donde se hacen recomendaciones específicas sobre ese tema para que quienes tienen o en algún momento podrían llegar a tener los recursos para acondicionar bien un espacio de su casa, tengan una guía sobre cómo hacerlo. De todos modos, en los libros de acústica arquitectónica, pues hay mucha más información sobre eso, pero esa información quizás muy especializada. Entonces, el video que les voy a poner aquí, de alguna manera, les da una información suficiente para empezar a pensar en el tema. Bien, otra posibilidad, cuando yo no tengo un micrófono decente, una opción que puedo tener es una aplicación de celular que me sirva de micrófono, para utilizar el celular como micrófono y que en mi DAW quede grabado lo que estoy grabando a través del celular. La condición: el celular debe estar en la misma red inalámbrica, en la misma red Wi-Fi del computador, y utilizar una aplicación como por ejemplo esta que se llama Womic, que es una aplicación bastante útil para ese tipo de cosas. ¿Cuál es el lío de eso? La latencia se vuelve espantosa, espantosa, espantosa. Pero eso tiene soluciones. La primera es no monitorear la voz cuando se está grabando en esas condiciones, y la segunda es medir, porque la voz va a quedar corrida. Entonces es medir cuánto hay que correrla para compensarlo, y en el DAW se puede automatizar para que después de que yo graba, ella automáticamente se acomode donde debe quedar. Entonces, sí, hay que gastar un ratico en configurarlo, pero funciona bastante bien. Y si mi celular tiene un micrófono decente, pues puede ser una buena práctica hacer ese tipo de cosas. Lo mismo cuando yo termino por querer grabar con uno de estos micrófonos de un Bluetooth, tengan en cuenta que la calidad de sonido del Bluetooth no es la mejor, pero también podría ser una compensación de ese tiempo de latencia para lograr grabar desde ahí con una calidad decente. Este video que les pongo acá es otro video del canal de Marcelo Fernández que se llama Graba directo en tu DAW usando tu celular como micrófono, y nos ejemplifica con esta aplicación Womic y con otra equivalente para iOS cómo podemos hacer buenas grabaciones utilizando ese recurso si no tenemos un micrófono de suficiente calidad. Bien, estamos listos para grabar, y ahora lo que viene es tener en cuenta la ganancia de entrada, y lo ideal es siempre estar entre menos 18 y menos 12 decibeles en los medidores que trae el DAW. Por ejemplo, Reaper. Ya voy a ir a Reaper un momentico para mostrarles este asunto. Y tener un headroom, es decir, no grabar al máximo que se pueda tener, sino tener un espacio de ventaja para el procesamiento y para evitar
que haya problemas de clipping y de ese tipo de cosas en un momento que yo no me dé cuenta. De todos modos, si los medidores del DAW se levantan en un momento determinado y se ponen rojos, lo mejor que puedo hacer es volver a grabar, retomar la grabación en cierto punto, pero no dejarlo así porque eso me va a garantizar problemas graves en la grabación. Y también puedo en Reaper incluir búmetros. Los búmetros son este tipo de medidores porque me ayudan al ponerlos en cada pista a tener una mejor visualización de lo que está pasando. Entonces, aquí hay un tutorialcito en este enlace, que todo esto se lo voy a subir ahorita a la página para tener claro ese asunto de los búmetros. Me voy a ir un momentico a Reaper. Aquí estamos en Reaper. Y si yo tuviera un proyecto vacío con un track y fuera a empezar a grabar, vamos a ver si puedo enviar señal a Reaper desde lo que estoy haciendo acá. Esta es. Observen la espantosa latencia que tengo. Entonces lo primero que tengo que resolver con este tipo de cosas, y la latencia que tengo es así porque es que yo estoy mandando la señal a través de una aplicacioncita que se llama Voice Meter Potato para poder hacer la videoconferencia y tener ahí mismo la señal de mi DAW. Entonces, respecto a la latencia, es un espantosísimo desastre. Pero cuando yo tengo esa latencia tan aterradora, lo primero que tengo que hacer es apagar esta cosita que dice aquí, Record Monitoring, y ponerla en off. Ahí está en auto, para que él decida cuándo prenderla, la tengo que poner así, off. Y ahí sí puedo enviar señal y miren que no me está molestando la latencia porque no estoy escuchando nada. Y la voy a escuchar solamente a través de mi cuerpo, la voz, porque no tengo condiciones en este momento para monitorearla adecuadamente. Miren los niveles. A veces es muy difícil mirar acá el nivel, por aquí está menos 18 en este punto. También yo les pinto un poquitico, que en este punto más o menos está menos 18 y en este punto más o menos está menos 12. Entonces, ¿cuáles son los ideales? Aquí, por ejemplo, llegó hasta menos 18. Es perfectamente razonable, menos 18. Pero con los matices de la voz que se vaya un poco, quizás hasta el menos 12. Pero por encima de eso, menos 6 y 0 incluso, ya son puntos calientes, complicados, donde podría llegar a tener clipping sin darme cuenta y tener problemas. Entonces lo ideal es que siempre ajusten la ganancia de su interfaz de audio y la distancia respecto al micrófono para garantizar que no tienen esos problemas de clipping. Miren que aquí, por ejemplo, yo tengo muchísima ganancia, el DAW está entrando muchísimo, entonces debería desde mi interfaz bajar un poquito para que por más que yo grite, tenga alrededor de menos 18, como acá. Hola, 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 con esta distancia tengo menos 18 y estoy razonablemente ubicado, grabando con suficiente intensidad la señal, pero no con tanta intensidad que me genere problemas de clipping. Observen que cuando hay clip, cuando hay saturación, esto se queda en rojo, indicando que llegó a 0 decibeles. Y entonces ese es el punto donde uno dice, vuelvo a empezar a grabar porque eso no funcionó. Hay que volver a grabar. Ahora, ahorita les decía, pero es muy chévere además tener un búmetro puesto en la pista. Entonces, en el tutorial que está, yo les puse lo del búmetro, aquí lo tengo ya de una vez creadito en una plantilla y es bastante práctico. Aquí está mi búmetro. Y entonces, mi búmetro me permite monitorear la cantidad de señal que entra a mi pista. Y eso puede ser bastante útil. Ahora, el búmetro, para que me permita monitorear, está funcionando, debe estar encendido el monitoreo del Reaper. Solamente háganlo cuando tienen la posibilidad de tener un buffer pequeñito y una interfaz de audio con una latencia suficientemente baja como para que eso no les represente un problema mientras están grabando.
Yo en este momento tengo la interfaz adecuada, pero como estoy mandando la señal por la videoconferencia, entonces me genera problemas y por eso no me funciona tan bien. Bien, monitoreo en la grabación. Hay una cosa muy interesante en Reaper y es que existe una cadena de efectos que se llama Monitoring Effects. Esta cadena de efectos lo que me permite es grabar con efectos, pero esos efectos no van a quedar grabados. Entonces, por ejemplo, hay cantantes que se sienten muy bien si tienen un poquito de reverb. Entonces, poner esa reverb en esa cadena de Monitoring FX es útil porque la reverb no va a quedar grabada, pero sí la va a escuchar el que está grabando y se va a sentir más cómodo cantando con su reverb. ¿De dónde se activa? Aquí en Reaper, si ustedes van acá a ver, aparece una cosa que dice Monitoring FX. Y aquí les sale un espacio para agregar plugins, donde ustedes podrían poner muchas cosas. Podrían poner un búmetro si no lo quieren en la pista. Por ejemplo, este. Y aquí voy configurando mi cadena. Ahí llegó mi búmetro. Podrían tener un afinador de guitarra. Si están tocando una guitarra y necesiten estar cuidando permanentemente la afinación, podrían tener, como les decía, una reverb, cualquiera. No es una reverb definitiva que va a quedar, entonces es como un poco a gusto del cantante. Y lo interesante es que esos efectos que aparecen en esta pista, está demoradita para cargar, porque tengo muchas cosas simultáneas en este computador, estas cosas que están quedando, que están siendo utilizadas en esta cadena de FX Monitoring, no están quedando grabadas, lo que la hace bastante útil en los procesamientos que ustedes están haciendo. Muy bien. Otra opción es utilizar la mezcla directa de la interfaz. Hay interfaces que tienen mezcla directa que sale sin latencia porque es completamente analógica y puede ser bastante útil para uno monitorearse. Inclusive hay interfaces de audio que tienen varias entradas y varias salidas que me permiten, por ejemplo, enviar la señal hacia procesadores externos para tener, por ejemplo, una reverberación. Eso también puede ser bastante útil. ¿Qué sigue? Configurar las pistas en Reaper. ¿Cómo voy a configurar mis pistas en Reaper? Entonces, crear las pistas, el atajo Control más T es útil para crear las pistas. Tener a veces plantillas de pistas como esta que les mostré que tenía aquí yo de pista de una vez con búmetro. Puede ser útil también tener los tipos de pistas que uno va a utilizar y armar la pista cuando uno vaya a grabar. ¿Qué significa armar la pista? Este botón ARM para que la pista se habilite para grabar en ella. Usar la extensión de SWS Autocolor Icon Layout para que las pistas se coloreen automáticamente al ponerle nombre. Eso supuestamente ya lo hablamos en la maqueta, pero resulta pues muy práctico. Cuando yo le ponga nombre a esto como voz, él me la pinta del color que estoy pintando las voces y me pone el icono que yo escogí para las voces. Y eso me ayuda a tener un referente visual que me ahorra trabajo cuando estoy produciendo. Vamos a grabar. Entonces tenemos la opción de algo que se llama carriles, que es bastante útil en Reaper. Cuando yo grabo por defecto en Reaper y vuelvo a grabar en el mismo sitio, miren lo que sucede. Voy a habilitar aquí la entrada de señal y como les dije, pues voy a apagar el monitoreo para que no tengamos problemas con ese monitoreo. Hola, hola, ahí está apagado. Muy bien. Y voy a grabar. Entonces supongamos que yo grabo en este punto, el atajo es Control R y voy grabando. Ahí pasó el momento de conteo, en este momento estoy grabando y interrumpo la grabación y decido que voy a volver a grabar en ese mismo sitio.
Entonces me vuelvo a parar en ese mismo sitio y vuelvo a grabar. Ahí está el compás de precuenta y ahí va a arrancar. Ahí arrancó. Y pareciera que estuviera grabando encima, pero realmente está grabando en otro espacio que Reaper llama un carril. Y miren lo que pasó. Quedaron los carriles uno debajo de otro. Y si yo vuelvo y grabo, va a pasar exactamente lo mismo. Resulta que yo no quiero grabar sino este pedacito. Entonces me voy a ubicar acá y lo voy a grabar. Voy a grabar ese pedacito, solamente ese pedacito, y lo detengo. Y miren que tengo carriles para cada uno de los momentos de mi grabación. Esos carriles tienen una ventaja muy interesante y es que después en la edición yo puedo decir quiero que suene este de acá, luego que suene de esta toma y luego que suene el de esta toma. Inclusive, si lo divido con split, aquí podría decir, no, es que en este pedacito quiero esta toma y en este pedacito quiero esta toma. Entonces, guardar esa grabación en carriles es supremamente útil para todo el proceso posterior de edición y de postproducción, porque no tiene alternativas. Sobre todo piensen que se trata, por ejemplo, de una improvisación y le digo al instrumentista o al cantante, haz varias versiones de la improvisación y después puedo empezar a coger pedacitos y armar la improvisación que yo quiero a partir de lo que él me ofreció. O que estoy grabando una voz y quiero tener varias versiones de la interpretación. Digo, no, es que en esta parte no se le entiende el texto, pero cojamos de otra de las tomas a ver si allí sí se le entiende el texto, por ejemplo. Esto después se puede compilar para que se convierta en una sola, pero durante la grabación les recomiendo dejarla así para que después se puedan tomar decisiones en la edición. Entonces tenemos dos preguntas. Primero Juan Manuel y luego Edwin. Listo, profe. Bueno, no, quería Juan, preguntar hola. si en este carrusel, hola, profe. Quería preguntarte si en este carrusel Hola. uno, o sea, las pistas quedan individuales o, por ejemplo, las 2 grabaciones que uno haga en ese mismo carrusel se quedan como una sola pista. O sea, se interpretan como una sola pista o son 3 diferentes. O sea, se comportan como una sola pista. En el fondo son diferentes, pero lo interesante es que yo, cuando ya tomo las decisiones de qué quiero incluir, en mi toma definitiva le puedo decir que coja todas esas tomas y las compile en una sola. Eso después les muestro cómo se hace. O simplemente si yo las pongo a sonar, ellas van a sonar como una sola. Cuando yo esté reproduciendo, como estaba realimentada por todas partes, pues quedó con una reverb espantosa, pero observen que se reprodujo lo correspondiente a los pedacitos que yo señalé. Y yo puedo cambiar de opciones todo lo que quiere. Yo voy a decir, no, voy a dividir esto por aquí y lo voy a dividir por aquí, porque es que quiero este pedacito y después este pedacito y después este otro. Entonces eso garantiza unas posibilidades de edición bastante interesantes sobre la grabación. Se comporta como una sola, pero en el fondo es una sola que tiene varias adentro. ya. Pero es como si fuera una sola donde yo puedo tomar decisiones internas. Ya, eso sí está muy útil. Realmente no es carrusel, usaste la palabra carrusel. Sí, perdón. Que si esto es Juan, perdona. está muy útil. Hombre, esta es una de esas cosas maravillosas que Reaper tiene y los otros DAW no. Los otros DAW tienen cosas parecidas, pero creo que la más versátil y la más potente para esto es, la más interesante, es la que tiene Reaper. A mí me parece que esta grabación en carriles de Reaper es una maravilla. A propósito, que utilizaste el término carrusel, no es carrusel, sino carriles. Eso, era carril. Muy bien. Me equivoqué. Edwin, vos tenías... Muy bien, No, Edwin, contanos. básicamente respondieron con la pregunta que hizo el compañero, pero sí ya quiero agregar que me parece interesante. Para uno como instrumentista a veces tiende a veces, cuando repite mucho un arreglo, tiende a veces, como decimos acá vulgarmente, a enzorrarse, es decir, a bloquearse.
y de pronto esta forma ayudaría a que uno de pronto no tenga que hacer todo el arreglo, sino solamente ya hay algo que está bueno de lo que hice. Entonces, si tengo por otro carril esa opción de hacer solamente lo que supuestamente hay que corregir. Me parece bastante, porque normalmente todo está, y si uno le toca repetir, en los otros programas a uno le toca repetir lo que hace el grabador, el que está ponchando, es correr, porque todo queda debajo, ¿cierto? Entonces, como correr y dejar el pedacito, parece más funcional de esta forma. Sí, claro, es supremamente práctica. Ahora, no siempre la idea es uno ir ponchando, ir corrigiendo, hay otras técnicas de grabar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, decirle al instrumentista o al cantante, regálame 3 tomas. Y la persona hace de principio a final sus 3 tomas y yo ahí juzgo si en esas 3 tomas tengo suficiente material, cogiendo un pedacito de aquí, otro pedacito de allí, otro pedacito de allí. Entonces, esa es otra práctica que también funciona muy bien. Pero ya que lo mencionas, viene el asunto del punch in. ¿Qué es eso de punch? La idea de ponchar, es la palabra que usamos coloquialmente como traducción de punch, es poner a grabar solamente en los momentos en que se requiere. Entonces yo, por ejemplo, en esta toma, le digo al cantante, vas a hacer solamente el pedacito donde está esta frase y vas a venir escuchando y solamente en el punto donde está la frase yo te voy a ponchar. Entonces yo le doy play con la barra espaciadora y en el momento de grabar con control R grabo y en el momento de no seguir grabando con control R dejo de grabar. Eso ya les voy a enseñar cómo se hace automáticamente, pero esa sería la manera manual y tradicional. Entonces va reproduciendo, pongo a grabar y quito la grabación. Entonces ahí ponché solamente este pedacito. Y como estoy grabando con carriles, pues tengo esa ventaja de que puedo seleccionar qué es lo que quiero que suene en un momento determinado. Muy bien. ¿Qué sigue allí? Esa es la forma de ponchar tradicional y requiere práctica y, digámoslo, una dosis de disciplina para aprender a hacerlo. Sin embargo, ahora es más fácil porque si yo no lo hago exactamente como debiera ser, pues tengo la opción, como decías vos, de correr aquí y escoger los pedacitos específicos porque no es que no ponché preciso, era solo este pedacito y entonces lo puedo arreglar simplemente corriéndolo. En la época en que yo empecé a grabar con las grabadoras análogas, había que tener una enorme precisión para no ir a borrar lo anterior. Entonces uno venía subdividiendo, uno venía taca, 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 y uno decía, en la última semicorchea voy a entrar y me voy a salir 2 semicorcheas, taca, 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 y ahí ponché el acordecito que estaba haciendo falta. Y los grabadores se volvían unos expertos en hacer eso, pero además, si se cometió un error, no tenía arreglo, no había nada que hacer. Una vez en un estudio, por cierto, hice un daño de esos que borré un acordecito de la guitarra y lo pude remendar, ya el guitarrista no estaba, se había ido del país y lo pude remendar cogiendo un pedacito de otra parte de la grabación y otra grabadora y sincronizando las 2 grabadoras y buscando la manera de ponchar para que quedara el pedacito de la otra parte de la canción y poder reparar el daño que había hecho, pero lo usual es que eso no tenía arreglo. Ahora, lo ideal es ponchar automáticamente. Les voy a enseñar cómo ponchar automáticamente. Entonces, yo podría decir, no, es que lo que me interesa grabar es este pedacito. Y hago una selección de tiempo aquí sobre la línea donde está la regla. Y me vengo al botón de grabar y cambio la configuración con clic derecho. Y le digo modo de grabación solo durante el tiempo seleccionado. Entonces, ahora sí, miren lo que pasa. Cuando yo le digo grabar, control R, él viene. Y era lo que pasó, automáticamente ponchó el pedacito que me interesaba, el pedacito que estaba incluido en esta barra de tiempo. Entonces, claro, yo puedo aquí hacer zoom y decir, es que solamente me interesa ponchar este pedacito de aquí, nada más eso.
Y entonces vengo, me paro un poquito antes para que el que está grabando escuche el contexto y toque al mismo volumen y le digo grabar. Miren que ahí va a grabar exclusivamente el pedacito. Eso es lo que llamamos punch automático. Es una maravilla. Ahora, una cosa es cómo lo manejo desde el DAW y otra cosa es cómo lo manejo con el músico. Yo nunca le voy a decir al músico, prepárate para que toques esa notica. Ahora, si es un legato, pues mucho menos, pero así fueran notas staccato, no le voy a decir, no, venís bien atento y venís contando compases y venís preparado para que toques ese sol, taca, 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 sol. Eso no funciona así. Lo que le digo es, vení tocando. Inclusive, si es grabar solamente un pedazo de algo cantado, le digo, vení cantando, para que la intención, el fraseo y la dinámica coincidan, porque si no, se va a notar el remiendo. Entonces, ese es el truquito importante de ese punch automático. Edwin, ¿tenés la mano levantada porque se te quedó levantada o te surgió otra pregunta? No, profe, era otra pregunta, sino que como usted avanzó, se van respondiendo todas esas dudas. Cuando estabas hablando de esa experiencia Qué bueno. de grabar con los sistemas analógicos, me parecía muy teso para el que está grabando, ponchando, capturar y salirse también al mismo tiempo para no dejar al mismo tiempo para no dañar, porque de pronto cuando son arreglos muy exigentes, ¿cierto? Y uno ve que el músico lo hizo de chepa y volverlo a repetir, entonces yo necesito que haga solamente una partecita. Me parece una maravilla tu programa porque con todo eso que trae se soluciona todo ese montón de incongruencias que podían surgir en una grabación. Sí, claro. Y eso hace, Edwin, que hoy sea más fácil grabar y sobre todo que uno se pueda concentrar más en aspectos musicales y conceptuales y ese tipo de cosas que en desarrollar, por ejemplo, ese tipo de habilidades para ponchar exactamente lo que necesitaba ponchar. Eso era supremamente complicado, pero digamos que hoy es una habilidad obsoleta, si se quiere decir así. Aunque muchas veces, muchos que la adquirimos en su momento, ponchamos manualmente y eso es una cosa pues que da agilidad y la ventaja ahora es que cuando uno poncha manualmente, como te decía ahora, siempre tiene la opción de correr el clipcito y dejar solamente la parte que interesa. Entonces ahora los DAO son tremendamente alcahuetas, tan alcahuetas que hasta cuando uno poncha manualmente puede corregir el punto de ponche. En esta época no, simplemente se dañaba y nada que hacer. Muy bien. A veces es útil también tener la posibilidad de grabar en loop. Cuando yo activo el loop del Reaper, el loop me funciona también con una selección de tiempo y el loop está aquí. Entonces yo le digo grabar y me va a grabar en loop varias veces de lo mismo. Observen. Ya le voy a dar palabra a Pablo. Miren que aquí grabando en loop, él va a grabar y a repetir el mismo pedacito, y a repetir el mismo pedacito, y a repetir el mismo pedacito, hasta que yo lo detenga. Y miren que aquí me aparecieron entonces todos los carriles correspondientes. Esa grabación en loop funciona muy bien, por ejemplo, para un solo. Y yo le digo, haz el solo varias veces, y lo dejo grabando en loop. Y después, de ahí, escojo. Muy bien. Pablo, contanos. Profe, para esta grabación en carriles, ¿se puede modificar pues como cada toma por separado? Pues ya sea cortar, mover, así como lo que tú decías de correrlo, pues sí, manualmente. Sí, yo puedo actuar, yo puedo editar cada toma por separado. Inclusive, si necesito ediciones más complejas, puedo coger una toma y separarla y llevármela para otro track. Entonces, ahí la flexibilidad es enorme, la cantidad de cosas que se pueden hacer son enormes. De eso lo vamos a revisar en más detalle cuando estemos en la parte de edición. Pero por ahora te anticipo que sí, y es bastante flexible. Es una maravilla. Esa es una de las cosas que a mí me convencen bastante de Reaper. Muy bien.
¿Qué nos queda pendiente en estas tomas, en estos asuntos de una buena captura? No, aconsejarles que sean muy organizados con los materiales, que ya hayan tenido todo lo que dijimos respecto a la maqueta, respecto a tener las carpetas en las que están grabando organizadas, a tener el Reaper organizadito para que guarde los archivos bien nombrados y en las carpetas correspondientes, etcétera, porque eso va a hacer que la grabación funcione muy bien. Y que siempre ahí hay dos consejos fundamentales. La primera es tratar de grabar bien y no dejar para la mezcla o para la edición solución de problemas. Había una frasecita típica que todavía a veces tiene mucho uso y es: no, en la mezcla lo arreglamos, no se preocupe, eso quedó desajustadito, pues en la mezcla lo arreglamos. Entonces la mezcla se convierte en una cirugía espantosa donde hay que tratar de hacer música a partir de una cantidad de retazos de cosas mal hechas. Y eso es realmente una tragedia. Esa frasecita de en la mezcla lo arreglamos, hay que sacarla absolutamente del vocabulario. Perdón por mi tono jocoso al decirlo. Y lo otro, fundamental, siempre garantizar el buen ambiente de trabajo durante la grabación y respetar la jerarquía y la lógica de los roles que estamos teniendo. Yo me acuerdo mucho que lo aprendí con sangre cuando trabajaba en un estudio de grabación en otra época, el estudio Hangar Producciones, y estaba haciendo una producción donde yo era el ingeniero de grabación y el que estaba haciendo la grabación de productor era Luis Fernando Franco, pues que es un compositor importante de la ciudad. Y siempre habíamos sido amigos y muy compañeros de muchas cosas que tenían que ver con música. Y yo cometí el error de estar grabando y decirle al músico cosas como: no, mira, que es que en esta de solito deberías más bien utilizar este tipo de intervalos, y por qué no probás a ver si haces esta escala y tal cosa. Hasta que Luis Fernando me dijo: pilas, te va a hacer una petición, respetemos los roles en la grabación. En este caso, vos sos muy buen músico, pero estás como ingeniero de grabación y yo soy el productor. Si querés dar algún consejo, me lo das a mí y yo se los digo a ellos. Porque entonces cuando uno estropea esa lógica de los roles y de las jerarquías, las grabaciones, las producciones musicales son espacios altamente jerárquicos, entonces se empieza a generar un mal clima de trabajo y sobre todo se empieza a generar que el músico no sabe muy bien a quién hacerle caso. Entonces, sobre todo cuando está en un estudio de grabación de verdad, donde hay un vidrio que está separando el equipo de producción y el músico que está grabando, y todos esos tipos están allá conversando y rascándose la cabeza y caminando de un lado al otro, y cada uno, cada que se abre el micrófono, opina una cosa distinta. Pues la palabra que usó ahorita Edwin, el enzorre para el pobre que está grabando es aterrador, y con seguridad va a salir bravo todo el mundo y el resultado musical va a ser el peor posible. Entonces es fundamental respetar el ambiente de trabajo, cuidar el ambiente de trabajo, cuidar los roles y las jerarquías y ser muy oportuno con cada una de las cosas que se dice. A veces un mal comentario tiene una fuerza impresionante en este tipo de cosas, es fundamental. Y a veces uno se queda toda la vida acordando. Yo recuerdo que la primera vez que grabé en un disco, en el estudio que había por allá, el del padre Briceño, en San Ignacio, el director de la grabación era el maestro León Cardona, y era uno de esos discos de ganadores de Cotrafa, y yo formaba parte del grupo que estaba grabando porque había ganado. Los arreglos los hizo el maestro León, y el maestro León tenía muy poquito tiempo para escribir y a veces no era muy ordenado con las partituras, y obviamente como hacía los papeles de cada músico a mano, pues a veces estaban llenos de tachones y a veces de vaya a la bola y no es a la bola sino al signo, y no es al signo sino a la A, y había mucho desorden en la partitura y yo me pegué una tremenda perdida. Y entonces el maestro se pegó una ofuscada más tremenda que mi perdida y se salió del estudio. Y al ratico volvió y dijo a través del vidrio: trabajemos con calma, es importante trabajar con calma.
Ustedes no se imaginan la pesadilla que fue para mí el resto de esa sesión de grabación y cómo me quedé acordando y me costó bastante trabajo sobreponerme y trabajar con calma el resto de mi vida cuando tenía sesiones de grabación. Entonces, el maestro con tanta experiencia y tan buena persona y tan querido, yo al maestro lo admiré y lo quise muchísimo, cometió ese error y ese es un error que desbarata el ambiente de trabajo y que hace que los resultados sean necesariamente un desastre. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su presencia. Recuerden los compromisos. Anteproyecto para dentro de 8 días y maqueta para dentro de 15 días. Las condiciones sobre cómo se debe hacer y cómo va a ser evaluado se las publico de hoy a mañana en el Teams. La entrega es por el Teams y la entrega de los audios es a través de una plataforma que también les voy a recomendar por allí para que puedan incluir los proyecticos bien organizados en una plataforma que se parece a Dropbox, pero está pensada específicamente para proyectos de audio y es bastante chévere y les va a encantar. Entonces, muchas gracias por su participación. Quedo atento a las dudas a través del grupo de WhatsApp y quedo atento para lo que necesiten. Entonces, que tengan un feliz resto de día y un feliz resto de semana que empieza hoy. Un abrazo para todos y para todas. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Profe, Hasta luego. Chao, muchas profe. Que les vaya muy gracias. bien. Que Chao también a tenga usted un ustedes. resto de semana. Un abracito. Gracias, abracito para ti también. Chao. Chao, profe. Profe, disculpe, básicamente